Verdadizando. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Un compartir acerca de las verdades divinas con el hermano Adolfo de la Rosa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadizando. Buen día, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en las redes sociales. Y hermanos, estamos en el libro de Gálatas. Estamos compartiendo un tema muy importante, el corazón de la revelación divina. Hemos dicho que realmente la Biblia tiene 66 libros, pero 4 de ellos es lo que sería el corazón de la revelación divina. Estos 4 libros serían Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. El primer libro que estamos tocando es el libro de Gálatas. Y en realidad, el primer mensaje que tocamos en Gálatas fue acerca de la voluntad de Dios el Padre. Rescatarnos del presente siglo religioso. Y en el mensaje pasado, otro punto que empezamos a cubrir es que cómo Cristo reemplaza la ley y cómo es contrario a la religión y a la tradición. Nos quedamos un poquito inconcluso, pero este día vamos a continuar con lo que dejamos ahí inconcluso. Estábamos viendo y estábamos diciendo que en realidad la religión judía está basada en la ley, en la Torá. Y también está basada en 3 pilares fundamentales que son las ordenanzas. Y esos pilares fundamentales se refieren a la circuncisión, se refiere realmente al sábado y se refiere también a la dieta judía. Así que en realidad, en el mensaje pasado cubrimos algunos detalles de cómo la muerte de Jesús en la cruz, por un lado, termina, o dicho de otra manera, su muerte en la cruz, ¿me entiende? Es nuestra circuncisión. Nuestra circuncisión, de hecho, es el ser crucificados juntamente con Cristo en su muerte. Déjeme, de nuevo, me gustaría llevarlo a Colosenses capítulo 2, ¿sí? Y aquí dice, quisiera, por ejemplo, fíjese, en el capítulo 2, en el versículo 10, déjeme le leo desde el versículo 11, perdón, hasta el versículo 15. Se me hacen muy importantes estos versículos. Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, esto se refiere a la muerte de Cristo, a la crucifixión de Cristo. Verso 12, escuche lo que dice, sepultados juntamente con él en el bautismo. Por eso, el verso anterior se refiere a su crucifixión. En el verso 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados juntamente con él, mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. ¿Ok? Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Escuche esta palabra, qué importante. Anulando. O sea,
anulando el código escrito que consistía en ordenanzas que había contra nosotros y nos era contrario, y lo quitó de en medio, escuchen, clavándolo en la cruz. Esta palabra anulando, tachando, eliminando, borrando, anulando, finiquitando, terminando. Entonces, anulando un documento legal, es decir, anulando el código escrito que consistía en ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas son esas? Estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando del sábado y estamos hablando de la dieta de los judíos. Así que en realidad, o sea, el Señor cuando estaba en la cruz, anuló, borró, tachó, eliminó, finiquitó, terminó el documento legal ese y quitó las ordenanzas que nos eran contrarias. ¿Qué hizo el Señor? Las clavó en la cruz. ¡Wow! Es importante. Las clavó en la cruz. Las clavó en la cruz. Y fíjese el verso 15, 2.15, Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Esto es demasiado, hermanos. Es demasiado. Y despojando a los principados y a las potestades. Fíjense, cuando Jesús estaba en la cruz, realmente estaba despojando a los principados y a las potestades de todo lo que hasta cierto punto ya habían ganado ellos. La circuncisión, el sábado, la dieta de los judíos. O sea, todas estas cosas ya ellos ya los tenían muy puestos sobre ellos, ¿me entienden? Ya parecía que pues eran los señores, los amos y señores. Y despojando a los principados y a las potestades, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, esto es tremendo, ¿eh? Si lo decimos de otra manera, ¿quiénes fueron los que quedaron clavados en la cruz? Fueron los principados y las potestades. Despojados, desnudados de todo lo que habían logrado, ¿ven? Principalmente de esas ordenanzas. Entonces, quiero decir que realmente todo desde el versículo 11 hasta el versículo 15, está hablando de la circuncisión. Cómo realmente el Señor, cuando Él fue crucificado, nuestra carne fue crucificada juntamente con Él. Es decir, fue una circuncisión real. No fue una circuncisión hecha con la mano en el prepucio nuestro, no. Esta fue una circuncisión en la muerte de Cristo. Ahora, luego también hablamos hablamos realmente del sábado. Y cuando hablamos del sábado, dijimos, fíjese, déjenme le enseño unos versículos. Mire, por ejemplo, déjenme le enseño en Mateo 28. O sea, podríamos decir que es el capítulo de la resurrección. Dice lo que dice Mateo 28. Pasado el sábado. Eso es lo que dice en español. Al amanecer del primer día de la semana. Pasado el sábado. Ahora, si vemos esa palabra en el griego, pasado el sabatón. Luego dice, al amanecer del primer día de sabatón. Wow. Oye, ¿qué, Mateo? ¿Te equivocaste o qué? ¿Por qué estás diciendo
pasado el sabatón, al amanecer del primer día de sabatón. Nuestra versión en español dice al amanecer del primer día de la semana, pero el griego dice al amanecer del primer día de sabatón. What do you mean, Mateo? O sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿O qué nos quieres decir? Ok, lo que Mateo nos está diciendo es que pasado el sabatón, el primer día de sabatón, el primer día de la semana, era el inicio de un sabatón que está hasta hoy en nuestros días. Tenemos casi 2000 años con este, vamos a decir así, milenio o milenios sabáticos. Es decir, el Señor en la cruz destruyó a su enemigo. Fíjese, ok, vamos a hacer un recuento un poquito. Si usted ve Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y le dijo, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias y en todo lo que serpea sobre la faz de la tierra. Y eso parecía ser que todo estaba perfecto. Pero después, al final de Génesis, es decir, el Señor fue el sexto día y vio Dios que era bueno en gran manera, fíjese, era bueno en gran manera. ¿Por qué razón? Porque Dios había creado al hombre y ahora el hombre podía representar a Dios. El hombre era el que realmente iba a vencer a su enemigo. Dios es Dios. Pero hay una cosa, su trono está basado en su justicia y en su juicio. Entonces, Dios como el creador no puede pelear directamente con la criatura, pero sí creó al hombre para que el hombre peleara contra la criatura. Realmente, eso sucedió cuando vino el Señor Jesús. Escuche nomás la tentación que el diablo le hizo a Jesús una vez que fue ungido, que fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, inmediatamente fue conducido por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y fíjese, la primera tentación, ¿qué le dice Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, la necesidad humana estaba ahí. El Señor estaba ayunando por 40 días. ¿Tenía hambre? Claro que tenía hambre. Humanamente tenía hambre. Entonces, Satanás, conociendo eso, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero escuche la respuesta del Señor. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. No le dice, soy el Hijo de Dios. Sí, tú lo has dicho. No. Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Maravilloso, ¿eh? El Señor adoptó la posición de hombre y le dijo, ¿sabes qué, Satanás? Estoy aquí contra ti como hombre. Sí tengo hambre, como hombre, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ah, ok. Con que conoces la Escritura. Hagan de cuenta que Satanás le estaba diciendo al Señor, con que conoces la Escritura. Bueno, a ver, ven, te voy a llevar al alero del templo, te voy a poner arriba, ¿verdad? A ver, tírate de aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles te encomendará, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Tírate de aquí abajo. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, Él te va a encomendar a sus ángeles, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. ¿Qué le responde el Señor? Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Wow. Y la tercera, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras.
porque a mí me ha sido entregado. Fíjese lo que le estaba diciendo el diablo, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien yo quiero. Yo tengo el principado de estos reinos. Yo soy el rey de estos reinos. Yo soy el príncipe de este mundo. Pero si tú te postras y me adoras, todo esto será tuyo. Digo, quiero decir esto, hermanos, porque en realidad Dios creó al hombre en el sexto día y vio que todo era bueno en gran manera. ¿Ve? Cuando inicia capítulo 2, esto es al final de capítulo 1 de Génesis, cuando inicia capítulo 2, o sea, entonces Dios descansó el séptimo día, descansó el sábado. ¿Ve? Esa es la primera ocasión que se menciona el sábado. ¿Por qué descansó Dios? Porque ahora ya tenía un hombre que lo representara versus su enemigo. Por eso vio Dios que todo era bueno en gran manera, lo que no dijo en los demás días. Y entonces Dios descansó el séptimo día. Pero ese día se truncó, hermanos. Ese día, con la caída del hombre, se vino abajo todo. ¿Ven? Todo se vino abajo. ¿Y sabe qué? El Señor en Juan, se me hace que es 5:17. Déjenme se lo leo para... Dice Juan 5:17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El sábado de capítulo 2 de Génesis, ¿me entiende? Se vio truncado por la caída del hombre en capítulo 3. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero cuando llega Mateo 28, pasado el sabatón, el primer día, al amanecer del primer día de sabatón. Wow, es maravilloso, maravilloso, ¿me entiende? Porque eso quiere decir que estamos en un año sabático, por estos 2000 años. El Señor murió, resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre a descansar. Es decir, terminó con el enemigo de Dios como hombre. Participó de carne y sangre como usted y como yo, para destruir por medio de la muerte, porque la paga del pecado era la muerte, y destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Wow, es maravilloso, ¿me entiende? Entonces, estamos en un sabbat, en un año sabático por 2000 años. Y claro, el milenio va a ser otro milenio sabático. Y finalmente la nueva Jerusalén va a ser un sábado por toda la eternidad. Esa es la realidad del sábado. Ok, pero entonces también el Señor terminó con la dieta judía. Y vamos a ver, fíjense, vamos a ver de qué manera. En Hechos capítulo 10, nosotros tenemos la visión de un lienzo que viene atado de las 4 puntas del cielo, ¿me entiende? Con toda clase de animales cuadrúpedos y reptiles. Y Pedro, pues tiene hambre, ¿me entiende? Y está en éxtasis, ¿me entiende? Y ve la visión. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, mata y come. Pero Señor, pero si yo conozco Levítico 11, conozco los animales limpios y los animales inmundos. Jamás en mi boca ha entrado cosa inmunda. Pedro, mata y come. Señor, ¿qué te pasa?
¿Estás bromeando conmigo? Ya te dije que en mi boca no ha entrado jamás cosa inmunda. Pedro, mata y come. Tercera vez. ¿Me entiende? Y Pedro como que dijo, ay caray, pues entonces algo debe de haber. Pedro descendió de la azotea. Y fíjese, dice el verso 17, estamos en Hechos capítulo 10, en el verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales habiendo indagado dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Dice nomás. Es decir, llegaron unos hombres enviados por Cornelio, que era un centurión romano. Y entonces, realmente, empiezan a suceder muchas cosas ahí. Fíjense, en el verso 28, quiero decirle lo que Pedro estaba realizando. Y les dijo, vosotros sabéis que le está prohibido a un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero escuche lo que Pedro estaba diciendo ahora en ese momento. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. ¡Wow! ¡Wow! Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame profano o inmundo. ¿Qué quiere decir? Que toda esa clase de cuadrúpedos y reptiles y animales, ¿me entiende? Simple y sencillamente tipifican los seres humanos. En Levítico capítulo 11, mire, la primera clase de animales son, o sea, animales que tienen pezuña hendida y que rumian. O sea, esos son los animales que se pueden comer, pezuña hendida y rumian. Esos son los que se pueden comer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir pezuña hendida? ¿Me entiende? O sea, quiere decir que tenemos un andar firme en Cristo. ¿Ve? O sea, que podemos pararnos de manera firme en Cristo. Pezuña hendida. ¿Ve? Y que rumian la palabra, que comen la palabra, pero la rumian durante todo el día. ¿Ve? Jesús es el Señor. Como me envió el Padre viviente. Y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, el que me trogo, dice el griego, el que me mastica, es lo que significa literalmente, el que me mastica, me rumia, ¿ve? Él también vivirá por causa de mí. Entonces, ¿qué significan animales que tienen pezuña hendida y que rumian? Esos son los animales limpios, ¿ve? El puerco tiene pezuña hendida, pero no rumia, ¿ve? Es un animal inmundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Todos esos animales, ¿me entiende? O sea, en realidad deben de tener... ¿Con quién debemos de relacionarnos? Con gente que tiene pezuña hendida y que rumia. Con gente que tiene un andar firme en Cristo y que rumia, que come la palabra, que la mastica. Luego, por ejemplo, en los peces que están en el agua, deben de tener aletas y escamas. ¿Qué quiere decir eso? Aletas, porque ellos viven en el mar, ¿ve? El mar, o sea, en cierta manera tipifica el mundo. Pero ¿con qué clase de personas debemos de relacionarnos? Con personas que tienen aletas, ¿me entienden? Y que pueden sortear cualquier situación, ¿ve? Y que tienen escamas para que no se salen, para que no se contaminen con lo que hay en el mundo. Esa es la clase de personas con las que debemos relacionarnos, ¿ve? Luego, los insectos, ¿me entiendes? Insectos que tienen patas y piernas. Entonces, que son capaces, imagínense como el saltamontes o como langostas, ¿ve? O sea,
ellas pueden saltar sobre cualquier obstáculo. Entonces, es decir, jump, o sea, tenemos que saber brincar cualquier obstáculo que se nos presente delante de nosotros. Debemos de ser esa clase de personas. Cuando tenemos a Cristo, debemos de brincar cualquier obstáculo que nos ponga el enemigo delante de nosotros. Entonces, finalmente, en Hechos capítulo 10, en el versículo 34, Pedro está diciendo lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y hace justicia. Wow. Total, es decir, todas estas cosas, ¿verdad?, estaban pasando ahí. Y luego ya empezó a predicar ahí en la casa de Cornelio, y mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro, dice, los creyentes de la circuncisión, es decir, ¿me entiende? Todavía estaban con ese asunto de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Wow. Bueno, esta es la realidad de la dieta judía. Hermanos, Hechos capítulo 10 termina la dieta judía, ¿me entiende? En otro versículo dice que él hacía limpios todos los alimentos. Bueno, en Marcos cuando está hablando del corazón, ¿me entiende? Está hablando del corazón, pero está diciendo que todo lo que entra en la boca, a través de la boca, ¿me entiende?, sale por la letrina. ¿Ve? Lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro de su corazón. El Señor dice, porque de dentro del corazón salen, ¿me entiende?, o sea, los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, las lascivias, las mentiras, todo lo malo sale del corazón. ¿Ve? Pero entonces, él dice, lo que entra en el hombre sale y va a la letrina. Y ahí dice, en Marcos, dice, haciendo limpios todos los alimentos. Déjeme ver si encuentro este versículo. Entonces, fíjese, dice, ok, es Marcos capítulo 7, versículo 19 y 20. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Al decir esto, hacía limpios todos los alimentos. Pero dicho de otra manera, ¿me entiende? O sea, esa dieta judía. Digo, yo no quiero decir que no haya animales inmundos. Sí hay, ¿me entiende? Y realmente por higiene a lo mejor, pues a veces es bueno no comer, ¿me entiende? Pero en realidad, o sea, eso está tipificando a nosotros, los seres humanos. ¿Cuál es la gente con la que debemos de relacionarnos? Los que tienen pezuña hendida, un andar firme en Cristo y que comen y rumian la palabra. Debemos de juntarnos con aquellos que están en el mundo, ¿me entienden? Pero tienen aletas y escamas. Escamas para que no se salen, para que no se contaminen con todo lo que hay, la sal del mar, ¿me entienden? Y aletas para poder sortear cualquier situación. Y los insectos, ¿me entiende? Aquellos que tienen patas con piernas, es decir, que pueden saltar cualquier obstáculo. Hermanos, digo, la Biblia es maravillosa, hermanos. Nomás que vuelvo a decir, el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento.
Si nosotros no tenemos el Nuevo Testamento, hermanos, y podemos ver esta realidad, entonces pues realmente haga de cuenta que estamos cieguitos, ¿ven? Pero Levítico 25 se explica perfectamente en Hechos capítulo 10. La circuncisión se explica en Colosenses capítulo 2. El sábado se explica perfectamente, o sea, en los Hechos, en los Evangelios, el Señor es Señor del sábado. Pero luego cuando resucita, pasado el sabatón, el primer día de sabatón. ¡Wow! Digo, a mí me sacudió la cabeza cuando yo vi esto, hermanos, porque yo dije, ¿qué? Y luego Mateo lo está diciendo, y Marcos también, y Lucas también, y Juan también. ¿Ve? Yo dijera, bueno, o sea, nomás fue Mateo. No. O sea, fue Mateo, pero también fue Lucas, y fue Marcos, y fue Juan. ¿Ve? Así que en realidad, o sea, hoy estamos en un año sabático por 2000 años, prácticamente. Y tenemos la realidad de la dieta judía. Y entonces, hermanos, déjenme decir finalmente unas cosas. Mire, Romanos capítulo 8, dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ese es Romanos 8, 3 y 4. Déjenme le leo Romanos 8, Romanos 10, 4. Escuche este verso, hermano. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese, esto es algo realmente tremendo. Hermano, ¿cuál es el punto? Yo diría, ¿cuál es el punto medular en cuanto a la ley? Que la ley no puede justificar a nadie, porque no hay hombre que pueda cumplir la ley. ¿Sí me entiende? Ese es el punto principal. Pero aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, para justicia. Eso quiere decir que en ese momento que nosotros creemos somos justificados de acuerdo al nivel de justicia de Dios. ¿Ve? Eso es gracia. Eso realmente, ¿me entiende? Eso es fe. Fe en el sentido de creer en el sacrificio de Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia. Hermanos, por la ley jamás podemos ser justificados. Pero creyendo en la persona de Cristo, podemos ser justificados, hermanos. Justificados quiere decir, ¿me entiende? Que nuestros pecados son perdonados totalmente, así. Dios dice, y de sus injusticias, sus pecados, sus iniquidades, no me acuerdo más, no me acordaré más. Entonces, somos redimidos, somos aprobados de acuerdo al nivel de justicia de Dios, y somos realmente reconciliados con Dios. Eso es su justicia. Eso es lo que nadie lo puede lograr a través de la ley. Por eso, el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, finalmente, de nuevo en Gálatas 2:16, mire, déjenme le digo. Bueno, perdón. Bueno, sí, es 2:16. Pero dice esto, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Escuche, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este es el punto medular, hermanos.
Por esa razón, Cristo reemplaza la ley. Cristo es contrario a la religión. Cristo es contrario, ¿me entiende?, a la tradición. Cristo reemplaza la ley y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Este es el meollo, hermanos. Por la ley, escuche, nadie puede ser justificado. Escuche, hermano, nadie puede ser justificado por la ley. Pero nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, por eso nosotros creemos en Jesús. Por eso el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, pues estamos aquí mostrando cómo Cristo reemplaza la ley, cómo Cristo es contrario a la tradición y a la religión. Y hermanos, pues qué alivio, porque este es el primer libro que nos está mostrando lo que es el corazón de la revelación divina. Entonces, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses son el corazón de la revelación divina. Aquí en estos 4 libros está encerrado lo que realmente Dios quiere para nosotros, de manera nítida. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor por estar con nosotros. Amén.